También de 7 piedras sagradas, envueltas en el espíritu del viento, nació Toniná, para celebrar el nacimiento de la estrella. Aquí, en el espacio del juego de pelota, se unían las fuerzas de los 4 elementos fundamentales y los 4 rumbos del universo. Se enfrentaban entre sí, representadas por las fuerzas y las habilidades de los jugadores, las potencias contrarias del mundo, el día y la noche, el bien y el mal, los dioses de la mañana y de la tarde. Vestidos con protectores de cuero y algodón, los mayas golpeaban una pelota de hule macizo para hacerla tocar uno de los marcadores de piedra colocados en los taludes y así marcar los puntos. Lo hacían de tiempo inmemorial. Ya el libro sagrado del Popol Vuh menciona a los señores Apú, fundadores de recia estirpe, quienes además de conocer el camino de las nubes, para divertirse, se engalanaban con primor y jugaban a la pelota en las plazas adecuadas para este ejercicio. En este juego eran diestros, tanto que sufrían la envidia de los demás. Con entusiasmo hacían alarde de esta habilidad cuando solo se trataba de retozo o de diversión. No medían sus gritos de entusiasmo ni se cuidaban de la algaraza que hacían. Palmoteaban como donceles enamorados. Rojas brillaban sus mejillas. Entreabierta tenían la boca. Concluían un juego y empezaban otro, cada vez más enardecidos. Por tal arrobamiento fueron castigados hasta la muerte, no sin antes dar vida a los gemelos Hunahpu, diestros como nadie en el juego. A tal grado lo eran que, según nos sigue narrando el Popol Vuh, vencieron a los mismos señores del cielo. Al amanecer del día siguiente, se presentaron los gemelos. Bajo la sombra de los muros de la plaza de juego, se encontraron con sus adversarios. Jugaron entonces como sabían hacerlo, unas veces pegando a la pelota con los pies, otras con los cuadriles, nunca con las manos. Las manos las mantenían inertes o en alto, ociosas. Solo en ciertos trances las usaban, valiéndose de palas. Así jugaron y vencieron. En el espacio sagrado del juego de pelota, los mayas representaban la danza infinita de todo el universo.
La arquitectura de Toniná se erige aprovechando las elevaciones del terreno. Los volúmenes riman una vieja canción con el espacio. Así lo hace el Palacio de las Grecas. Su fachada está adornada de 4 grecas escalonadas en forma de espiral. Sobre ellas, una banda celeste con los símbolos del sol y las estrellas es rematada con un escudo de guerra. A un costado, una estrecha escalera lleva a una banca de mampostería profusamente decorada. Tiene jaguares, escudos y flechas. En ella está labrado, en lugar principal, el glifo emblema de Toniná, un rostro de jaguar con los signos de Venus. La vida cotidiana de los hombres y mujeres mayas estaba atada a lo sagrado. Los rumbos de los vientos, los colores, las plantas, los animales, todo estaba cargado de un sentido que regía cada instante de la existencia de los hombres. Las ciudades como Toniná están formadas por templos, palacios, santuarios, juegos de pelota, baños de vapor, observatorios, calzadas y casas habitación para los diferentes niveles de la sociedad. En la estructura de estos conjuntos urbanos se mantiene una planeación que se relaciona no solo con lo cotidiano, sino que también obedece en su orientación y distribución al conocimiento de la bóveda celeste y de los recurrentes caprichos de la naturaleza. En la arquitectura de los mayas destaca de manera notable un elemento único en Mesoamérica: el uso del arco falso. Además, la búsqueda de una escala humana en toda su arquitectura le da a los edificios un carácter que acerca a los hombres con sus dioses. Los espacios para la vida de los señores fueron construidos con materiales menos perecederos. La organización de sus interiores buscaba combinar la comodidad y la directa relación con sus devociones. La unidad básica de su compleja organización social fue la familia. A partir de ella se construyó toda su férrea pirámide social. En la base encontramos a la gente común, los agricultores que labran la tierra y construyen las ciudades. Los artesanos y comerciantes
se encuentran en el segundo nivel, en tanto que los guerreros y los burócratas constituyen el tercero. Los señores relacionados con el gobernante y los sacerdotes son el estrato anterior a la cúspide, donde se sitúa el gran señor, quien posee no solo los atributos políticos de gobernante, sino también los de líder guerrero y gran sacerdote. Desde aquí, el acaso era manejado. La compleja estructura arquitectónica de esta tumba da cuenta del alto rango del personaje que la ocupaba. Bajo la perfecta bóveda maya, el sarcófago de piedra contiene los restos del dignatario, al que acompañaron una ofrenda en la que se sumaban objetos de cerámica, conchas, navajas de obsidiana, cuchillos de sílex, cuentas de jade. Todos ellos son fundamentales para la vida. Para los muertos mayas, ella continuará durante siglos. Presidiendo el inicio del vuelo de los templos hacia el cielo, la representación en estuco del monstruo de la tierra nos habla de la relación del hombre con la dadora de vida, la tierra. Las cresterías de los templos, en cambio, enlazaba a los dioses del cielo con los hombres de la tierra, con los mayas, los hombres verdaderos de la selva. He aquí al monstruo de la tierra. Por vez primera lo podemos apreciar en su representación de cuerpo entero. Está modelado en estuco con todos sus atributos. La esfera que vemos en sus fauces es la esfera solar, devorada por el monstruo de la tierra en cada atardecer. Eje fundamental, referencia de los trabajos y los días, dador de historias a los árboles, puente entre la tierra en que vivimos y el inframundo que habitaremos, el monstruo de la tierra relacionado con el sol, fuente de vida es. El prodigio arquitectónico de los arcos, de las cresterías, de los elementos arquitectónicos de la ciudad sagrada de Toniná, en medio de la selva, están hechos para admirar a cualquier hombre o mujer que pise sus calzadas y sus plazas.
La majestuosidad de sus edificios y sus templos le recuerdan a los hombres que el tiempo envuelve a todo ser, viviente o no, en su manto de doble signo. Para hacerlo acorde con la vida, los mayas enfrentaron al tiempo el espejo de un complejo sistema funerario. Como este entierro, colocado en una cista de piedras lajas, en él apreciamos la deformación craneana que se estilaba entre los pueblos mayas para alcanzar su ideal de belleza. La riqueza de las ofrendas, amén de ayudar a vivir en el inframundo, daba cuenta de los lugares sociales que se ocupaban. Desde pieles de jaguar y restos de cestería, hasta objetos de cerámica, de jade, de hueso, de asta, cuchillos de sílex, navajas, artefactos de obsidiana, espinas de animales marinos, vasijas de alabastro o semillas de cacao. La cantidad y la diversidad de los materiales que se encuentran en las tumbas son espejo fiel de la vida cotidiana de los mayas, de los constructores del mundo de la selva. En este inmenso juego del tiempo y la memoria, buscando con permanente afán a la divinidad, los mayas de Toniná crearon una señera arquitectura. En ella se combinaban los espacios para encontrar la soledad que busca conocer los misterios del cielo, y los espacios para vivir a un tiempo el temor y la alegría de la religión y el mito. Las cresterías que buscan alcanzar el cielo al centro de los templos, el dominio del espacio cubierto sobre el macizo de los muros, la decoración modelada en estuco, la creación de altares y estelas con múltiples inscripciones jeroglíficas, son los elementos con los que la arquitectura de Toniná compite con la exuberancia de lo que fue su selva. La danza de los basamentos y taludes hemos de imaginárnosla como un festín del alma. Envueltas en estucos sus paredes, tan pronto rojas, tan pronto azules. Por la vista, el permanente recuerdo del bien y el mal llegaban directo al corazón y a la memoria. En Toniná se aprovecharon las elevaciones naturales del terreno y sobre ellas, utilizando lajas de roca caliza, se adaptaron plataformas, basamentos, terrazas, escaleras, palacios, juegos de pelota, altares y templos como hilos de un complejo tejido arquitectónico que es producto de la sobreposición de elementos de épocas diversas y de una mentalidad eminentemente cosmológica.
Allí está el templo de los prisioneros. Sobre una de sus paredes, un mural modelado en estuco celebra una de las conquistas de Toniná. Allí se aprecia a varios personajes, hincados y amarrados con sus respectivos glifos. La sucesión de luchas que ocurrían buscando el control de territorios y sus bienes obligaba a cantar las victorias. La gloria del Señor de ellas dependía. La arquitectura de la ciudad sagrada de Toniná cantaba a la belleza y su misterio. De la profundidad de los años, la rica representación de un personaje emerge hasta nosotros. Gobernante de la ciudad en la época de su apogeo, lleva una indumentaria que lo viste conforme a su alta dignidad. Un complejo tocado con mascarones del dios solar lo acerca al cielo. Los collares, las ajorcas, las pulseras y los brazaletes hablan de su riqueza. Como es práctica corriente entre los mayas, al morir el gobernante, todas sus representaciones eran rotas y enterradas. Las del señor en turno ocupan su lugar. La barra ceremonial que porta entre sus brazos es el símbolo de su poder. Él es Tzotzchoj. Cerca del juego de pelota, los hombres de Toniná ubicaron un grupo de altares monumentales. En ellos dispusieron en bandas circulares inscripciones calendáricas. Y es que el manejo del tiempo fue un arte en manos de los mayas. Combinaban dos ciclos, religioso uno, solar el otro. Ambos se contaban simultáneamente. De esta forma, un día determinado solo se repetía después de 52 años. Así, su sistema para contar el tiempo les permitió planear actividades agrícolas, vincular ritos religiosos a eventos astronómicos y registrar los acontecimientos históricos más relevantes. En la belleza de esculturas de señores, dioses y prisioneros, dan cuenta de los eventos con los que crean su historia. La maestría y la calidad en el manejo de la escultura le da lustre a los hombres de Toniná.
con el manejo del tiempo, conducían también el ritmo del río de la memoria. Los espacios creados en Toniná conmueven. El ritmo de sus elementos canta a la luz, a la sombra, a la selva, a la memoria. La arquitectura alcanza aquí las formas tutelares de la vida. La ciudad se ordena así, lúcida y simétrica, como solo puede serlo la selva entre los sueños. De tal modo, forma parte de un orden justo que el hombre no puede comprender, pero del que no puede escapar. Lo que sucede en la ciudad, propiciado por la arquitectura que la crea, hace al hombre capaz de ver lo invisible, de alcanzar lo imaginado y lo soñado. Transformar el espacio de la selva para ser capaces de contemplar el firmamento y bajo su signo tener fe en la construcción de su destino. Tal fue el sino de los mayas de las tierras bajas. Tal fue la forma de elevar la voz para tejer con el sonido, con la piedra y con la luz el canto de la construcción de Toniná. En el mural de la muerte, rojos ríos de sangre acogen en su seno a los soles descendentes. Realizado en estuco sobre un talud monumental, el mural nos habla de un rito fundamental en la vida de los mayas: el sacrificio. En medio de oraciones y ofrendas de frutos, flores, alimentos, bailando, cantando y quemando resinas aromáticas, con el sacrificio se aseguraba la renovación de la vida. Por ello se decapitaba a los sacrificados, o bien se les extraía el corazón, o se tiraban flechas al pecho del elegido, quien esperaba atado a una rueda de madera. El dramático realismo de la escena llama al espanto. Un personaje con cabeza de jaguar parece faenar con una planta.
Una calavera está colocada en el lugar central. El sentido de la vida parece estar aquí plasmado. Animales, hombres, soles, muestran, como en un teatro, la noria infinita de la relación del Maya con el cosmos. Cuatro altares bajos presiden la ceremonia representada en el mural. Al centro de cada uno de ellos, sendas esculturas finamente labradas eran testigos mudos de la escena, en la que destaca la presencia de un esqueleto que lleva en sus manos la cabeza de un decapitado. Rojo era el sol, roja la sangre, rojo el porvenir, rojo el pasado. La tragedia de la vida en la selva, enmascarada en la tenue frontera de la pesadilla y el sueño, está aquí manifestada. En el mural de la muerte, rojos ríos de sangre acogen en su seno a los soles descendentes. En Bonampak, la selva se agiganta. En los intersticios de su huella perenne, la arquitectura se acomoda. Aquí nunca es de día ni de noche. El tiempo así se multiplica. En la gran plaza, la estela 1 ocupa el centro mismo del universo. Sus 5 metros de altura dan testimonio de la soberbia trascendencia con que los mayas de la época clásica manejaban el tiempo y la memoria. Es Chan Muan, uno de los más notables personajes de la ciudad. En los glifos se registra el año 782 de nuestra era.
el monstruo de la tierra. Y en el brazo izquierdo, un escudo con el rostro del dios solar, tocado de plumas, capa decorada del mismo material. En la mano derecha porta una gran lanza. El sur de la gran plaza lo limitan el núcleo principal de edificios. Una escalera monumental nos lleva desde el nivel de la plaza hasta los edificios más altos. Sobre ella se situaron las estelas 2, 3 y 4. Notables ejemplos de la preocupación de los mayas por dejar inscrita su memoria. En la estela 2 está labrada la escena en que Chan Muan se hace acompañar por la dama conejo de Yaxchilán y su madre. La fecha inscrita en sus glifos es la del año 791 de nuestra era. La visión de este monumento maravilla, no solo por la claridad de los textos jeroglíficos en los que se señalan fechas, nombres y eventos, sino porque en él está representada con todo detalle la riqueza de la indumentaria, de los tocados y de los ornamentos. El exceso de vida de la selva está reproducido en el edificio 1 de la ciudad. En el interior de sus 3 cámaras, los colores nos hablan de una realidad ordenada para siempre. En la primera cámara se representa a 77 personajes. En su composición destacan 3 niveles en 4 escenas que quizá son parte de un mismo discurso. En el tercer nivel de representación se pintaron grandes mascarones del dios solar. En el segundo nivel, un grupo de hombres y mujeres ricamente ataviados se encuentran sobre una especie de trono, sentados, presentando un niño a los gobernantes. Los murales de Bonampak fueron realizados sobre una superficie elaborada a base de cal y piedra caliza triturada. Los colores usados son de origen mineral y vegetal, y por ello forman toda la gama que nos fue dada por el universo: el negro, el gris, el rojo claro, el rojo oscuro, el rosa, el café, el amarillo, el turquesa, el azul, el verde. El primer nivel lo forma un nutrido grupo de músicos que tañen trompetas, timbales, conchas de tortuga, tambor y sonajas. Acompañando a los músicos, vemos a 6 personajes con máscaras de animales fantásticos y a 13 personajes con ricos tocados. Los 3 dinteles que adornan los umbrales de las cámaras representan a Chan Muan haciendo prisioneros a sus enemigos y con ello alcanzando para él la gloria. En la cámara central están representados 88 personajes.
es conocida como la cámara de la batalla. En toda la escena, el artista presenta la acción en dos planos para lograr una perfecta profundidad de campo. Casi todos los personajes son guerreros. Los principales, aparentemente los señores, son 4. Ocupan el lugar central y amagan con sus lanzas a un prisionero. El resto de los guerreros, vestidos con variadas prendas y provistos de armas, confluyen en diferentes actitudes hacia este punto de la representación. En la tercera cámara están presentes 67 personajes en 2 escenas. Aparentemente es la celebración de la victoria. Y es que los personajes llevan grandes tocados de plumas verdes y rojas y, amén de llevar grandes abanicos, están vestidos con telas tan largas que han de sostenerlas con varas. Un grupo de músicos en la parte superior ameniza la celebración. Bonampak es así la ciudad de la memoria de la selva. De mar y barro fue construida Comalcalco. La ciudad es el límite occidental del mundo maya. En ella, desafiando el reto de la naturaleza, el olor del mar se confunde con la densidad del barro. Como no contaban con roca caliza en su entorno, los artífices de Comalcalco erigieron sus edificios y crearon la estructura de su ciudad sagrada usando la arcilla como material fundamental, sea usándola como relleno, sea usándola en forma de adobes y de ladrillos cocidos. Así se logró construir el edificio 1, gran basamento piramidal escalonado con monumentales escalinatas con alfardas que conducen al templo. El núcleo del edificio está hecho de lodo, recubierto de ladrillos, algunos de los cuales tienen la particularidad de estar grabados, modelados o presentan incisiones que nos muestran a la fauna de la región, cortes arquitectónicos de los templos o simples dibujos geométricos.
Los aplanados de estuco, mezcla de cal y arena, los obtuvieron de quemar grandes cantidades de conchas de ostión y así lograron una cal de alta calidad. La gran plaza de Comalcalco, siendo más espacio que tiempo, se acerca a la poesía. Cerrada en sus costados por hileras de templos sucesivos, recubiertos de su especial estuco, invade de sorpresa a las memorias más abandonadas. A los lados, adentro, por encima, el tiempo retoña y sigue retoñando para traernos aquel murmullo que hace 1200 años eran permanentes ruidos de trajín, de sueños y de vida. Por la continua superposición de edificios y la perfecta organización de sus ladrillos, los mayas de Comalcalco lograron crear la monumentalidad de su arquitectura. Aquí tenemos a la Acrópolis para demostrarlo. En la parte superior encontramos al palacio, suma ordenada de edificios de largas crujías en las que el espacio cubierto es mayor que los macizos, lo que nos muestra el prodigio técnico de los constructores de la ciudad. La majestad de sus arcos nos enseña voluntad de vivir, y con ello afán para adorar a sus dioses tutelares, convencidos de que el drama de la vida cotidiana y religiosa se inventó para contemplarse a cada paso. Producto aquí del fuego y de la tierra, el sueño de los hombres y mujeres de Comalcalco se escucha aún hoy en sus auroras. En la sección inferior del palacio encontramos un templo que conserva parte de la bóveda realizada en ladrillo. En las paredes interiores se conservan restos de la representación en estuco de 9 personajes de pie, pintados de rojo, vestidos con sencilla indumentaria. Son los Bolón Ticú, los 9 señores del inframundo. Por la misma falta de rocas, en la ciudad no se crearon monumentos escultóricos como altares, estelas o dinteles. En cambio, el modelado en estuco y los grabados en algunos de sus ladrillos dan testimonio de su grandeza. En la plaza al poniente del palacio se nos muestra el edificio de los personajes sedentes. Toma su nombre de la delicada representación de 3 personajes sentados que nos recuerda el estilo de modelado en estuco de Palenque, Yaxchilán o Bonampak. Al mismo tiempo, se representa a la serpiente bicéfala, símbolo de poder, enmarcada por una banda de glifos y de símbolos celestes. A su lado,
el edificio del Mascarón está adornado por el rostro de Kinich Ahau, señor del rostro solar, que aquí está representado con un rico y complicado tocado y con los incisivos que son el rasgo fundamental de Kin, el sol. En la base del basamento del edificio 1, los mayas de Comalcalco vuelven a admirarnos con el libro abierto de su arte para modelar el estuco. Allí vemos los restos de la representación del gran ave celeste, a la que acompañan un grupo de personajes, símbolos y advocaciones solares. Pintados de múltiples colores estaban, como pretendiendo alimentar a la gran ave del cielo con la vida que es espejo de la vida. Comalcalco, decir esa palabra sola es como hacer sonar el alma toda de los mayas. Los mayas del olor a mar, los mayas de la arcilla, los hombres del crepúsculo. Los hombres y mujeres de Toniná, Bonampak y Comalcalco supieron navegar en el mar del tiempo permanente de la selva. Por eso crearon la memoria perfecta que comprime al tiempo y hace crecer a los espacios. Aprendamos a cantar el alma verde que los creó, con tierra, con fuego, en el aire, en el agua. Los mayas vivieron de la aurora al crepúsculo, un tiempo que sobrevive hasta nosotros. Hoy, inmortal, esa sangre creadora de los mayas, en torrentes la llevamos. Aceptemos vivir con luz de sol, con luz de luna, para glorificar el sueño que la hace vivir.
Lo hacían de tiempo inmemorial. Ya el libro sagrado del Popol Vuh menciona a los señores Apú, fundadores de recia estirpe, quienes además de conocer el camino de las nubes, para divertirse, se engalanaban con primor y jugaban a la pelota en las plazas adecuadas para este ejercicio. En este juego eran diestros, tanto que sufrían la envidia de los demás. Con entusiasmo hacían alarde de esta habilidad cuando solo se trataba de retozo o de diversión. No medían sus gritos de entusiasmo ni se cuidaban de la algaraza que hacían. Palmoteaban como donceles enamorados. Rojas brillaban sus mejillas. Entreabierta tenían la boca. Concluían un juego y empezaban otro, cada vez más enardecidos. Por tal arrobamiento fueron también de 7 piedras sagradas envueltas en el espíritu del viento, nació Toniná para celebrar el nacimiento de la estrella.
Aquí, en el espacio del juego de pelota, se unían las fuerzas de los 4 elementos fundamentales y los 4 rumbos del universo. Se enfrentaban entre sí, representadas por las fuerzas y las habilidades de los jugadores, las potencias contrarias del mundo, el día y la noche, el bien y el mal, los dioses de la mañana y de la tarde. Vestidos con protectores de cuero y algodón, los mayas golpeaban una pelota de hule macizo para hacerla tocar uno de los marcadores de piedra colocados en los taludes y así marcar los puntos.